Juana era una carnicera. No solo su nombre sonaba masculino, sino que su apariencia no difería mucho de la de un hombre. Alta, corpulenta, de cejas pobladas y fosas nasales grandes, parecía una versión femenina de San Fei. Las ancianas desdentadas que se apoyaban en bastones en el callejón le tenían miedo. Yo le tenía aún más miedo. Cada mañana, al pasar por su puesto de carne de cerdo camino a la escuela, no podía evitar bajar la cabeza y caminar más rápido. No podía entender por qué mi padre se casó con ella para ser mi madrastra. Verlos juntos siempre me recordaba a Hércules arrancando el sauce en los libros de texto. Juana a menudo cargaba más de 50 kilos de carne de cerdo sobre sus hombros corriendo por la calle. Arrancar el pequeño sauce de mi padre no le costaría ningún esfuerzo. Durante la boda, mi cabeza estaba llena de estas imágenes extrañas, y no pude evitar reírme a carcajadas. ¿Todavía puede reírse esta niña tonta? Espera a que tu madrastra te dé un hermano menor, entonces te portarás bien. La señora Torres, la vecina, me golpeó la cabeza con sus encías desdentadas. No le presté atención, me volví hacia otro lado y seguí riendo. Efectivamente, poco después ya no pude reír más. Juana no me dio ningún hermano menor. Poco tiempo después de casarse, alguien vino a buscar a mi padre para cobrar una deuda. Abrían la boca pidiendo 100,000. Mi padre lloraba mientras le contaba a Juana. Ese es el dinero prestado anteriormente para salvar a la madre de la niña. Recuerdo que mi madre tuvo un parto difícil y murió antes de que pudieran llevarla al hospital, pero no me atrevía a decirlo. Papá siempre me miraba con ojos siniestros. Juana pagó el dinero solo para descubrir que mi padre era un jugador. De día enseñaba en la escuela, de noche merodeaba por las mesas de mahjong. Yo tenía 8 años, ni siquiera sabía que era un jugador, solo sabía que Juana tomó el cuchillo de matar cerdos y persiguió a mi padre por 3 calles, obligándolo a firmar un pagaré y a ir a la oficina de registro civil para divorciarse. Todos los muebles de la casa fueron destrozados por ella. Mesas, sillas, televisión. Me escondí bajo la manta sin atreverme a moverme, ni siquiera a respirar fuerte, temiendo que si ella no estaba contenta también me golpeara a mí. Después, mi padre vendió la casa y me llevó a una casa alquilada. Cada fin de semana, Juana venía con el cuchillo de matar cerdos a buscar a mi padre para pedirle dinero. Aunque no recuperaba ni un centavo, venía regularmente, con una perseverancia inquebrantable. 12 años, un día antes de entrar a la secundaria. A las 2 de la mañana, mi padre abrió a escondidas mi alcancía y se llevó todo el dinero que había ahorrado durante años. 181 yuanes con 3 mao, sin dejar ni un centavo. En ese momento entendí el significado de la palabra jugador. Entre el jugador y yo, mi padre eligió al jugador. Cuando Juana llegó con el cuchillo de matar cerdos, yo estaba parada en la terraza tomando el viento. El agua estancada en el callejón me llegaba a los tobillos, la lluvia no paraba de caer. Después de que mi padre se fue, un grupo de hombres vestidos de negro con los brazos llenos de tatuajes forzaron la cerradura de la casa alquilada. Me escondí en el gran árbol al final del callejón y escapé por suerte. Cuando pasaron, escuché a alguien maldecir. Bastardo. Y encima es maestro del pueblo. Ni siquiera quiere a su hija. Si lo hubiera sabido, ayer le habría cortado las manos. Me quedé en el árbol mucho tiempo, hasta que ya no pasaba nadie por el callejón, solo quedaba el ruido de la lluvia, entonces bajé lentamente. Me paré frente a la puerta de la casa alquilada un momento y decidí subir las escaleras. El viento en la terraza era muy fuerte, la lluvia golpeaba mi cara impidiendo abrir los ojos. No tenía paraguas, el único paraguas de la casa se lo había llevado mi padre. Él pensó que yo estaba dormida, pero en realidad no me atrevía a cerrar los ojos. Tenía miedo de que los cobradores irrumpieran de repente para cortarlo en pedazos. No sabía pelear, pero tenía una voz fuerte, podía despertar a todo el edificio. Mientras tomaba el viento en la terraza, pensaba qué debía hacer. ¿Qué podía hacer? No tenía dinero para estudiar. Para trabajar solo era una niña de 12 años, parecía muy joven, aunque le dijera a la gente que era adulta nadie me creería. Un grito agudo atravesó la cortina de lluvia devolviéndome a la realidad. Maldita mocosa. Tu padre todavía me debe 100,000 yuanes.
Si no quieres vivir está bien, pero paga todo el dinero antes de morir. Juana sostenía el cuchillo de matar cerdos en la mano, la punta del cuchillo todavía tenía sangre. La sangre fresca caía con las gotas de lluvia bajo el paraguas, cayendo en el charco de la terraza. Su rostro, ya de por sí aterrador, en este momento era aún más espeluznante. Honestamente, preferiría enfrentarme a esa docena de hombres grandes tatuados que enfrentarme a Juana. Las ollas y sartenes que ella había destrozado me dejaron una impresión demasiado profunda, tanto que siempre sentí que ni los demonios del infierno se atreverían a hacerle nada. Me encogí, diciendo en voz baja: no tengo dinero. En las series de televisión hay una frase: sin miedo a la muerte, sin dinero, solo una vida. Pero yo tenía miedo a morir. Tenía demasiadas cosas que quería hacer y no había hecho. Criar un gatito, comer una olla grande de estofado, ver el mar una vez. Había muchas cosas más. Mis ojos se enrojecieron. Le ruego que no me mate. Espere a que crezca y ganaré dinero para pagarle. Mis extremidades temblaban, las lágrimas fluían con el agua de lluvia. No sé si ella lo vio, pero vi que puso los ojos en blanco y no dijo nada. Un momento después, me puso bajo su brazo y me llevó a su casa. Pensé que quería encontrar un lugar discreto para deshacerse de mí, pero no esperaba que me tendiera una cama en el almacén. Antes de ser mayor de edad, no se te permite correr por ahí sin el permiso de tu tía. Hace medio año ella se había vuelto a casar. El marido del segundo matrimonio se llamaba García, era un vendedor de verduras. Al llegar a casa y verme, pareció insatisfecho. ¿Para qué la trajiste aquí? Es una molestia. Su padre ni siquiera se sabe si volverá o no. Juana dejó el cuenco, golpeó los palillos contra la mesa, su voz era tan fuerte como el mugido de una vaca. Precisamente porque su padre no se sabe cuándo volverá, tengo que mantenerla cerca para vigilarla. Si ella se escapa, mis 100.000 yuanes se perderán por completo. García tenía un hijo que acababa de entrar al 7º grado. Al día siguiente, Juana lo llevó a la escuela y de paso también me llevó a mí para inscribirme. García estaba furioso. Su padre te debe dinero y tú todavía la mandas a la escuela, ¿te pasa algo? Educación obligatoria de 9 años, ¿sabes? Si no la dejo ir a la escuela y la policía me arresta, ¿qué pasa? En realidad, si ella no me dejaba ir a la escuela nadie la arrestaría, siempre y cuando no me obligara a quedarme en su casa. Pero no dije nada porque no tenía a dónde ir. Así, de la desgracia obtuve suerte, tenía un lugar donde vivir y podía seguir estudiando. Los cobradores de deudas tampoco vinieron a buscarme más. Los días bajo la supervisión del acreedor no eran fáciles. Juana me miraba todos los días sin una sola sonrisa. García, al verme, mostraba aún más disgusto. Cada vacación, Juana me llevaba a su puesto de carne de cerdo para ayudarla a cobrar. Algunas veces calculé mal, faltaban unos centavos, y ella me miraba como si quisiera matarme con el cuchillo. Si no fuera porque yo era menor de edad, seguramente me habría golpeado delante de todos. Cada vez que eso pasaba, yo le sonreía brillantemente. La maestra dice que no se golpea a quien está sonriendo. Realmente eres una tonta. Afortunadamente, ella siempre podía controlar su temperamento y no ponerme una mano encima. Ella también era mayor y ya no podía tener hijos. El hijo de García era el único niño en su casa. Cada vez que ella me daba dinero, él se mostraba enojado como si yo hubiera gastado el dinero de su padre. Juana le duplicó la mesada para callarle la boca. Sabía que me estaba aprovechando bastante de Juana. Cuando tenía tiempo libre, la ayudaba con las tareas del hogar, lavar ropa, fregar el piso, limpiar verduras, lavar platos. Hacía todo lo que podía. A García todavía no le caía bien. Si no se quejaba de que no lavaba bien la ropa, se quejaba de que comía mucho. ¿Ropa mal lavada? Tomaba el delantal de Juana, no estaba sucio de polvo sino de sangre de cerdo, no se podía lavar bien. ¿Quejarse de que como mucho? Realmente absurdo. Su hijo comía 3 tazones de arroz en una comida y aún podía comerse un bollo extra. Yo solo comía un tazón de arroz por comida. Juana salteaba carne en cada comida,
pero García siempre ponía el plato de carne frente a él. Apenas acercaba mis palillos, él tosía como si tuviera tuberculosis. Por eso, en un mes aprendí a cocinar. Comía hasta llenarme en la cocina y luego le servía la comida. Yo trabajaba para Juana, no comía gratis. Al ver que mi vida mejoraba, el hijo de García comenzó a causar problemas. En el primer semestre de 7º grado, en el examen final quedé en el último lugar de la clase. El hijo de García me arrebató mi boleta de calificaciones y la arrojó con aire de suficiencia frente a Juana. Ella no es buena para estudiar. El próximo semestre no la dejes ir a la escuela, es un desperdicio de dinero. En realidad, a menudo quedaba última, pero el director conocía mi situación y a lo sumo suspiraba conmigo, no llamaba a los padres. Juana lo fulminó con la mirada y me encerró en la pocilga por una noche. Al día siguiente, mató un cerdo frente a mí. ¿Para qué vivir con estudios así? La maestra en clase decía matar al pollo para asustar al mono. Juana no tenía estudios, solo podía matar al cerdo para asustarme a mí. Pero no entendía por qué estaba tan enojada. Cuando mi padre vivía, yo siempre quedaba última y él no se enojaba. Además, Juana solía decir a todos los ingratos suelen ser los que tienen muchos estudios, ¿no debería ser bueno que yo no estudiara? Claramente ella y yo no pensábamos igual. Desde ese día, compró una regla. Ya fuera un examen pequeño o grande, si me faltaba un punto me daba un golpe. No golpeaba las manos, solo las nalgas. Por más que doliera, no me atrevía a chismear, ¿quién querría mostrar su trasero a otros? Este método, aunque rudo, era simple y efectivo. Más de 2 años después, realmente entré en el top 10 del grado. Al principio solo tenía miedo de que Juana me pegara, así que intentaba memorizar y hacer la tarea. Después, todos los maestros me dieron elogios sin precedentes. La maestra de literatura me elogió diciendo que mi letra era más bonita, ya no parecía mordida por perros. La maestra de inglés dijo que finalmente sabía escribir ensayos, dándome puntos incluso por 1 o 2 frases. La maestra de matemáticas golpeó la pared emocionada porque en el examen parcial no saqué un solo dígito. Empecé a sentir que estudiar también era un placer. Me iba bien en los exámenes, y Juana también disfrutaba de bastante gloria. En las reuniones de padres, los maestros primero la elogiaban por su entusiasmo y ayuda, y luego le pedían que compartiera su experiencia en la crianza de los hijos. Estaba tan feliz que no podía hablar, y al llegar a casa su cara seguía roja. En el pueblo, criar a un niño que sabe estudiar es algo de lo que estar orgulloso. Las señoras que antes despreciaban a Juana y venían al puesto a comprar carne eran mucho más educadas. Juana generosamente asumió todas las tareas del hogar, yo solo necesitaba estudiar bien. El hijo de García estaba atónito. Tenía celos de mí y todos los días incitaba en secreto a García a divorciarse de Juana. En realidad, no quería que su padre se divorciara de Juana de verdad. Ella era trabajadora y sabía ganar dinero. Después de casarse con su padre, la vida de él había mejorado mucho, ya podía usar ropa y zapatos de Nike y Anta. Lo hacía simplemente para obligarla a abandonarme. Sin Juana, por muy bien que estudiara, sería inútil. A García no le caía bien desde el principio. Cuando yo quedaba última, su hijo también quedaba último. Cuando yo quedé primera, su hijo seguía último. Esta vez me toleraba aún menos, buscando faltas en cosas triviales, y podía discutir con Juana toda la noche. Aunque ella era feroz, tenía una gran deuda de gratitud con ella, no quería causar discordia en su familia. Después de recibir los resultados del examen de secundaria, compré un boleto de autobús a Guangdong. Tenía un compañero de clase trabajando en la fábrica de electrónica de un pariente, conocían mi situación y estaban dispuestos a arriesgarse a aceptarme, con comida y alojamiento incluidos, pagando por producto. El día de llenar las solicitudes, dejé un brazalete de plata en la cabecera de la cama de Juana y subí al autobús hacia el condado. En estos años vendiendo chatarra había ahorrado 800 yuanes. Originalmente planeaba comprarle un anillo de oro, pero después de comprar el boleto solo me alcanzó para un brazalete de plata. El autobús avanzaba por la carretera. Miré la sombra de los árboles pasar por la ventana, imaginando la cara de Juana cuando descubriera el brazalete. También le dejé una nota,
garantizando que le devolvería los 100.000 yuanes y la matrícula de estos años, e incluso puse una huella digital con tinta roja. No sé si me creería. Media hora después, el autobús llegó a la estación. El conductor, al ver que era pequeña y temiendo que me engañaran, me llevó hasta la estación de tren. En realidad, ya había averiguado el camino, pero no podía rechazar su amabilidad. Al entrar en la estación, me senté en la zona de espera aguardando la revisión del boleto. Viendo a todos con mochilas grandes y pequeñas, dejando su ciudad natal por la vida, siendo una de ellos, me sentí un poco triste, pero pensar que pronto podría ganar dinero para pagarle a Juana me dio una emoción inexplicable. Desde que llegué a vivir a su casa, pagar, esas dos palabras se habían convertido en su frase habitual. Decir una frase incorrecta, pagar. No hacer bien las tareas, pagar. Malos exámenes, pagar. Mis oídos ya tenían callos de escucharlo. Pensando en poder pagarle, no pude evitar que la comisura de mi boca se curvara hacia arriba. De repente sentí un dolor agudo en la oreja. Justo cuando iba a maldecir al ciego que me pellizcaba la oreja, giré la cabeza y una cara grande y oscura se acercó a mi oído. Maldita mocosa. ¿Quién te dio permiso para irte? Todavía no has pagado el dinero. Juana y yo nos miramos, y mi ímpetu se debilitó a la mitad instantáneamente. Voy a salir a ganar dinero para pagar la deuda. Ella me agarró de la oreja y me arrastró hacia afuera. Pelo largo, poco entendimiento. Con tan buenas notas, si entras en una buena universidad, ¿te preocupa no poder ganar dinero en el futuro? Me abracé al pilar frente a la estación de tren y dije débilmente. Estudiar requiere dinero, la preparatoria requiere dinero, la universidad requiere aún más dinero. Juana me soltó sin dudarlo. La tía pagará. Tú solo estudia bien. Sopló una ráfaga de viento, el polvo volaba. Tal vez me entró arena en los ojos. El espejo retrovisor del taxi reflejaba mis ojos rojos y mi cara llena de lágrimas. Está bien. Cuando termine de estudiar te pagaré todo. Juana aplaudió. Así me gusta. Después de caminar unos pasos, añadió una frase más. Tienes que calcular los intereses para la tía también. Así fue como Juana me llevó de regreso a la escuela secundaria para llenar las solicitudes. Obtuve 578 puntos, superando el puntaje de corte de la preparatoria número 1 por 50 puntos. La maestra encargada dijo: con este puntaje, si estudia en una escuela privada, la matrícula y los gastos de manutención no serán preocupación para la familia. Juana la miró de reojo. Usted es maestra, pero su visión es estrecha. La maestra me miró sin palabras. Así me convertí en la única chica del pueblo ese año en entrar a la preparatoria número 1. Juana invitó a algunos parientes a un banquete para celebrarlo. La cara del señor García no era muy buena. Su hijo, Carlos, entró en una escuela vocacional, holgazaneaba todo el día y cada 3 días lo enviaban a casa para reflexionar. Después de esa comida, García llevó a Juana aparte para discutir. Tú mantienes a la hija de tu exmarido para que estudie la preparatoria, ¿sabes dónde queda mi honor? ¿Me llama papá acaso? ¿Y qué si yo pago sus estudios? Ella no gasta tu dinero. ¿Acaso mi dinero no es mi dinero? A eso se le llama propiedad conyugal. ¿Propiedad conyugal todavía? Nunca he gastado un centavo tuyo. En estos años, ¿no son tú y tu hijo los que han gastado mi dinero? García no pudo ganar la discusión contra Juana, azotó la puerta de la habitación y arrastró su maleta a su antiguo alojamiento. Juana era una persona muy fuerte, si creía que tenía razón, absolutamente no cedía. Le aconsejé que fuera a contentar a García, pero su rostro se oscureció. Asuntos de adultos, los niños no deben interferir. Después, García bajó la cabeza y se mudó de regreso por su cuenta. Vendiendo verduras no ganaba mucho dinero, no lo suficiente para los gastos de Carlos. También hablé claro con él. Yo gasto el dinero de Juana, y cuando trabaje en el futuro se lo devolveré. Le calcularé los intereses. Estos años gasté cada centavo de Juana, incluso si eran 5 maos, lo anotaba todo. Le mostré el cuaderno a García.
García bajó la cabeza y no dijo nada más. La preparatoria número 1 daba vacaciones una vez cada medio mes. La mayor parte del tiempo me quedaba en la escuela, y al volver a casa me quedaba en mi habitación leyendo y haciendo tareas, tratando de limitar el contacto con García y Carlos. Pero cuanto más hacía eso, más se aferraba Carlos a mí. La escuela vocacional y la preparatoria número 1 tenían vacaciones al mismo tiempo. De la preparatoria número 1 a la estación de autobuses solo había 2 kilómetros. De la escuela vocacional a la estación había 8 kilómetros. Carlos siempre me obligaba a esperarlo. Al principio no entendía por qué, luego el hermano de Carlos me preguntó qué relación tenía con él. Dije prima lejana. ¿Coqueteando con una hermana real o una hermana sentimental? Carlos no explicó, y yo entendí. Carlos era alguien a quien le gustaba mucho comparar. Si otros fumaban, él fumaba, si otros peleaban, él peleaba, cambiaba de novia cada semestre. Si no fuera porque quería que la familia de Juana tuviera armonía, lo habría pateado del autobús allí mismo. Aguanté todo el camino con ganas de explotar de ira. Apenas bajé del autobús le dejé las cosas claras. Bajo el mismo techo puedo ser tu hermana, pero absolutamente no puedo ser ese tipo de hermana. Juana no había salido del trabajo, García estaba durmiendo en la habitación de al lado. Carlos me inmovilizó en la cama. Yo estaba débil y no podía resistirme. Carlos me bloqueó el cuello y comenzó con sus acciones desvergonzadas. Usé todas mis fuerzas para romper el termo de agua caliente en la cabecera. El sonido del vidrio rompiéndose alertó a 2 vecinas que pasaban. Las 2 vecinas rompieron la ventana, entraron, sacaron a Carlos y le dieron una paliza. Las mujeres que han trabajado en el campo toda su vida tienen algo de sangre caliente. García entró después pero no pudo detenerlas. Carlos fue golpeado hasta que se le hinchó la cara, incluso recibió varias patadas en esa parte. García recibió algunas bofetadas adicionales al entrar. En el hospital, García le gritó a Juana que yo debía hacerme responsable de Carlos. Juana le dio 2 bofetadas. ¿Es suficiente con que no lo envíe a la cárcel, y todavía tengo que hacerme responsable de él? Si no fuera porque los médicos estaban presentes para detenerla, habría pateado a Carlos varias veces más. Con tal alboroto, el segundo matrimonio de Juana también terminó. Al divorciarse, García no estuvo de acuerdo, quería dividir los bienes de ella. Juana clavó el cuchillo de matar cerdos en la mesa. ¿Crees que puedo matar un cerdo de 400 libras si no puedo lidiar con ustedes dos, padre e hijo? La mesa de madera se hizo añicos. García fue obedientemente a la oficina de registro civil. En ese momento no había periodo de conciliación, el trámite se completó el mismo día. A través de la boca de las 2 vecinas, todos supieron qué tipo de personas eran García y su hijo. En el campo, todas las familias cultivan sus propias verduras, por lo que vender verduras ya era difícil, y pronto él no pudo continuar con el negocio. No sé cuándo se mudaron del pueblo. De todos modos, no volví a verlos. Cuando García estaba allí, llamaba a Juana tía. Después de que se divorció, la acepté como madre adoptiva. Ella tenía más de 40 años, no podía tener hijos y su último marido había muerto. Planeaba cuidarla en su vejez. Juana argumentó con fuerza. Si tú no me cuidas, ¿quién me cuidará? Realmente es mala suerte de 8 vidas encontrarme con una hija tonta como tú. Volviendo la cabeza, ella quería que yo entrara en Tsinghua o la Universidad de Pekín para que ella pudiera estar orgullosa. Le expliqué pacientemente. Tsinghua y Pekín no son tan fáciles de entrar. Me esforzaré por entrar en una universidad del grupo C9. Ella todavía mostraba un poco de desdén. Sin ambición. La matrícula de un semestre de preparatoria era de 2.700 yuanes. Cada mes Juana tenía que darme 800 para gastos de manutención. Cada vez que daba el dinero parecía dolerle. Le dije que redujera 200, pero ella frunció el ceño y se negó. Ya me debes más de 100.000, ¿te faltan estos cientos? Dicho esto, sintió que estaba perdiendo demasiado y miró el brazalete de plata en su mano. Cuando trabajes tienes que cambiarme esto por un brazalete de oro. Quiero uno macizo, los huecos no son buenos.
Dos personas sin relación de sangre se convirtieron así en las más cercanas, del miedo a la admiración, del disgusto al amor. Realmente admiraba a Juana. En el campo, el divorcio es un gran asunto, especialmente a su edad. El divorcio seguramente sería comentado por otros. No solo se divorció 2 veces, sino que también ayudó al exmarido endeudado a criar a su hija. Cada día seguía tan alegre como siempre. Quizás la persona verdaderamente valiente de la que escribió Luzun era alguien como ella. Pero una persona valiente como ella también tenía problemas irresolubles y momentos de colapso. Cuando a Juana le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, yo estaba estudiando en la escuela. Ella me lo ocultó durante 2 meses. Yo, descuidada, no me di cuenta. La vecina me dijo que Juana estaba enferma pero se negaba a recibir quimioterapia, queriendo ahorrar dinero para mi universidad, entonces supe que estaba muy grave. La vecina y yo llevamos a Juana al hospital provincial para ingresarla. Esa fue la primera vez que me opuse a ella, y la única vez en nuestra vida que discutimos fuertemente. Ella ya llevaba puesta la ropa de paciente pero aún se negaba al tratamiento. Gastar tanto dinero no garantiza que me cure. Me senté junto a la cama del hospital y le dije con insistencia: si no te tratas, no volveré a la escuela. Ya no era la niña de antaño que ella llevaba bajo el brazo sin atreverme a decir nada. Ella no era tan terca como yo, así que solo pudo ceder. La vecina cercana, que había recibido mucha carne de ella, se ofreció a quedarse en el hospital para cuidarla. Regresé a la preparatoria para seguir estudiando. En las vacaciones iba a la provincia a visitar a Juana. Antes de irme, le di el número de teléfono de mi maestro encargado a la vecina. Si ella no coopera con el tratamiento del médico, llámeme. Cuando volví a ver a Juana, ya había pasado por una sesión de quimioterapia, se había rapado el cabello y parecía aún más un hombre. Le compré una peluca por internet. A ella no le importaba mucho su apariencia, solo me tenía un poco de miedo. Le pregunté al médico qué procedimientos habían hecho y cuál era la situación. Ella solo se encogía en la manta sin decir nada. La vecina dijo que tenía miedo de que yo la criticara por gastar mucho dinero en el tratamiento. Realmente me quedé sin palabras, era su dinero. Afortunadamente, la enfermedad de Juana se detectó temprano, y aunque se gastó mucho dinero, valió la pena. Después de que Juana salió del hospital, no pudo continuar con su trabajo de matar cerdos. Primero, su cuerpo necesitaba descansar, y segundo, comenzó a sentir aversión por la carnicería después de enfermarse. Se volvió supersticiosa y comenzó a enfocarse en acumular virtud y hacer buenas obras. Quería acumular virtud para ella y bendiciones para mí. Juana estaba ociosa en casa y se sentía muy incómoda, principalmente porque yo había reducido mis gastos de manutención a 450 yuanes. Esto la molestaba mucho. 450 yuanes solo alcanzaban para llenar el estómago. Normalmente en la escuela recogía algunas botellas de agua y latas de refresco para venderlas por dinero. Al principio pensé en recoger cartón, pero el cartón era voluminoso y no pagaban bien, no era tan práctico como recoger botellas. Cada vez que acumulaba una cierta cantidad, las vendía a escondidas a la señora de la lavandería. Las compañeras de cuarto sabían que mi madre estaba enferma y no decían nada, algunas incluso me cedían espacio voluntariamente para guardar esas botellas vacías. Mis compañeras de cuarto eran muy buenas. Sin embargo, solo me atrevía a recoger en mi salón, el guardia no me dejaba recoger en los botes de basura de afuera. La basura de nuestro salón generalmente se sacaba durante el autoestudio matutino. Una noche, el estudiante de guardia terminó la limpieza y apagó las luces. Como de costumbre, me colé en el salón para recoger botellas. Encendí una pequeña linterna en el modo más tenue. Cada vez que recogía una botella contaba en voz baja, 1, 2, 3, 4, 5. Había recogido todas las botellas del bote de basura cuando descubrí una botella vacía debajo del segundo pupitre desde el fondo en el medio del salón. Inconscientemente la metí en mi mochila, y al levantar la cabeza, se encendió la luz. Ana, ¿qué estás robando? El vicemonitor de clase, Javier, estaba detrás de mí, mirando dentro de mi mochila. Mi cara se puso roja al instante, y mi primera reacción fue comenzar a explicar. No estoy robando, esta botella es de alguien que ya no la usa. Inesperadamente,
Me levanté con demasiada fuerza y me golpeé la cabeza contra el pupitre, haciéndome un gran chichón en la frente. Caí al suelo de golpe. Javier extendió la mano para ayudarme a levantarme. Inmediatamente abrí mi mochila para que viera. Mira, son todas botellas vacías. ¿Recoges estas cosas para venderlas? Javier preguntó inseguro. En ese momento fue el turno de Javier de sonrojarse. Lo siento, te malinterpreté. Javier se disculpó mientras corría a su asiento. Bebió de 3 tragos la media botella de agua que le quedaba a su compañero de mesa. Para ti. Tomé la botella vacía. ¿No es un poco malo hacer eso justo ahora? No pasa nada, mi compañero de mesa también me agradecería si supiera que estoy ayudando a alguien más. Terminé de recoger las botellas, el salón de al lado aún no había apagado las luces. Javier me dijo que esperara afuera sin moverme. Entró y volvió a salir, y las botellas del salón de al lado también fueron mías. Desde ese día tuve muchas más botellas. Todas las botellas vacías de los salones de nuestro piso eran gestionadas por Javier y por mí. Ya no necesitaba acumular botellas, por la noche las llevaba directamente a la lavandería, y de una vez podía obtener entre 8 y 10 yuanes. Tomé el dinero y quise dividirlo con Javier, pero él no lo aceptó. Soy el vicemonitor, cuidar de los compañeros es lo que debo hacer. Además, somos del mismo pueblo, ¿para qué tanta formalidad? Tuve que invitarlo a un refresco cada semana, así podía agradecerle su ayuda y al mismo tiempo ganar una botella vacía. Todos estaban contentos. En el último año de preparatoria, Juana también se había recuperado casi a la normalidad. Encontró un trabajo como cajera en un supermercado del pueblo. Hablando de eso, tenía que agradecerle a Javier. Juana parecía feroz, y normalmente los dueños buscan cajeros jóvenes y amables, pero el dueño del supermercado era el tío Pedro, quien también era el tío biológico de Javier. Antes, Javier la había mencionado varias veces frente a él, diciendo que mi madre era una persona bondadosa, que criaba a una hija sin parentesco sanguíneo y la enviaba a la escuela. En la entrevista, el tío Pedro estrechó con fuerza la mano derecha de Juana, emocionado. Camarada Juana, que te unas a nosotros es un honor para nuestro supermercado. El tío Pedro era un veterano del ejército, hablaba y actuaba con mucha rectitud. Juana sintió un respeto sin precedentes y se dedicó aún más al trabajo. Ella era así, como un espejo. Si eres bueno, ella es buena, si no eres bueno, ella no es buena. A quien le gustaba de verdad, quien le temía de verdad. Después de que Juana encontró trabajo, el maestro encargado también me buscó para hablar. Me había ayudado a solicitar una beca y me dijo que no necesitaba recoger botellas más. No me opuse. Que recojas botellas no hace que desprecie tu comportamiento, al contrario, lo valoro mucho. A tu edad te atreves a dejar de lado la llamada dignidad para ganar dinero y ayudar a la familia. Pero en el último año debes concentrarte en estudiar. Esa noche no fui a recoger botellas, y Javier tampoco. Nos paramos tácitamente en el pasillo viendo a los estudiantes de guardia terminar de limpiar el salón, apagar las luces y cerrar la puerta. Todo estaba en silencio. Miramos el cielo estrellado a lo lejos y nos sonreímos. La juventud es probablemente la esperanza echando raíces en el corazón de cada persona. En el último año teníamos un día libre al mes, la tarea no se acababa, los exámenes no se acababan, cada uno tenía sus propias ansiedades y expectativas. Javier y yo también. Su universidad ideal y mi universidad ideal estaban en la misma ciudad, y ninguna era fácil de entrar. Teníamos que estar en nuestra mejor forma para ganar un lugar. En las vacaciones de invierno, la escuela dio clases de recuperación colectivas para el último año. Nos quedamos en la escuela hasta un día antes del Año Nuevo lunar para ir a casa. En medio de eso, el tío Pedro llevó a Juana en coche para traernos cosas: bocadillos, frutas, chaquetas de plumas. Javier solo aceptó los bocadillos y las frutas, negándose rotundamente a aceptar la chaqueta de plumas. No le temía al frío. Juana no le creía, tocándole la cara y luego las manos. ¿Qué niño no le teme al frío? Ella murmuraba mientras intentaba meterle la chaqueta a Javier, dejándolo sin saber qué decir.
El tío Pedro quitó la chaqueta de plumas de Javier y puso una mano sobre el hombro de Juana. Juana, déjalo, este chico realmente no le teme al frío. Después de que los dos salieron por la puerta de la escuela, Javier me guiñó un ojo. ¿Viste? Tu madre, me di cuenta hace mucho tiempo. Antes a Juana no le importaba arreglarse, ahora sabe usar loción y protector solar. Antes hablaba muy fuerte, se escuchaba a 100 metros, ahora habla suave y gentilmente, solo le falta hablar con voz mimada. El tío Pedro también. En pleno invierno llevaba camisa debajo de la chaqueta de plumas, con corbata, como un pavo real mostrando la cola, y vino a propósito a traerle cosas a Javier. Javier mide más de 1,80 metros, y él le eligió una chaqueta talla M, no hacía falta ponérsela, solo con verla se notaba que las mangas le quedarían cortas. No culpo a Javier por no aceptarla. Sin embargo, los asuntos de los adultos son decisión suya, nosotros éramos niños con mucha tarea por hacer. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos las cigarras volvieron a cantar en los árboles de la escuela. La cuenta regresiva para el examen de ingreso a la universidad en la pizarra había cumplido su misión y fue borrada. Por la noche, Juana me instaba a revisar una y otra vez los útiles escolares necesarios para el examen: bolígrafo negro de 0,5 milímetros, lápiz 2B, goma, compás, escuadra, portaminas. Yo contaba una y otra vez, y ella, todavía intranquila, contaba conmigo una vez más. No está bien, falta el bolígrafo especial para escribir el ensayo de inglés. Si no fuera por Juana, ni siquiera sabría que existía ese tipo de bolígrafo. Mamá, este bolígrafo negro sirve para el ensayo. Quédate tranquila. El tío Pedro, al ver a Juana tan nerviosa, también fingió revisar las cosas de Javier. Javier puso los ojos en blanco mirando al cielo. Al día siguiente, dos personas, una vestida con un hipao rojo y la otra con un traje sonsan rojo, estaban paradas frente a la puerta del lugar del examen, pareciendo una pareja de novios recibiendo invitados. Hasta me dieron ganas de darles un sobre rojo de felicitación. Terminó el examen de ingreso a la universidad y sentí que lo hice bastante bien. Javier salió de la sala de examen también sonriendo. Luego se publicaron los puntajes, y efectivamente no defraudaron nuestras noches de desvelo. Después de recibir los resultados de admisión, Juana organizó un banquete de celebración para mí. Ella dijo a los invitados que vinieron: toda mi vida no fui nada, viviendo día a día, la vida pasaba de forma vaga y aburrida. Recogí una hija, y resultó ser una persona de bien. Todos bromeaban diciendo que ahora que iba a la universidad no olvidara a mi madre, y que cuando trabajara y ganara dinero cambiara el viejo brazalete de plata en su mano por uno de oro, que ella lo mencionaba todos los días. Dije que sin duda lo haría. Juana me dijo en voz baja: creo que usar este brazalete de plata está bien, no lo cambiemos. El oro es muy caro. Justo cuando todos comían y bebían felices, con un ambiente animado y armonioso, llegó un invitado no invitado. Mi padre, desaparecido hace 8 años, a quien la policía no pudo encontrar, apareció ahora que yo era adulta y había entrado en una universidad prestigiosa, vestido no mucho mejor que un mendigo. Juana dudó medio minuto pero aún así lo dejó entrar. Le entendí, por el lazo de sangre entre nosotros, no quería ponerme en una situación difícil. Pero mi padre no pensaba así. Los invitados se habían ido, y él seguía en casa de Juana negándose a irse. No sé qué dijo, pero Juana lo regañó y lo echó. Él se quedó esperando al borde de la carretera. Apenas aparecí, corrió apresuradamente a tomar mi mano. Ana, papá se equivocó. Les pido perdón a ti y a tu madre. En el futuro las compensaré. Dile a tu madre que en el futuro viviré bien con ustedes dos y no apostaré más. ¿Cómo puede la gente ser tan desvergonzada? Me solté de su mano y le di un golpe fuerte en el brazo. ¿Compensar? ¿Con qué vas a compensar? Todavía estás lleno de deudas. Todavía quería hacerse el lamentable. En aquel entonces no fue mi intención abandonarte, tenía miedo de implicarte. ¿Todavía me ves como una niña fácil de engañar? Lo miré directamente. No me molestes, y no molestes a mi madre. De lo contrario te demandaré por abandono,
y le diré a todos que has vuelto, incluidos los prestamistas. ¿Quieres usarme para que Juana siga pagando tus deudas? Sigue soñando. Los ojos de mi padre brillaron con un destello sombrío, pero después de levantar la vista y mirarme volvió a la normalidad. Mido 1.70 metros y aprendí defensa personal con el maestro de educación física. Él estaba delgado como un palo, si realmente peleábamos, no podría ganarme. Al ver que apretaba los puños, giró la cabeza y se fue. Mi padre volvió a convertirse en una persona desaparecida. Pero a donde fue no le importaba a nadie, a él no le importaba mi vida o muerte, y a mí me daba pereza preocuparme por él. Después de esto, el tío Pedro siempre se sentía inquieto. Después de que Javier y yo recibimos las cartas de admisión, el tío Pedro arrastró a Juana para celebrar su segunda boda. A casarse. Juana no quería celebrar un banquete por tercera vez, solo quería registrar el matrimonio y comer una comida sencilla. El tío Pedro no estuvo de acuerdo. En años anteriores sirvió en el ejército en la frontera y su matrimonio se había retrasado, esta era su primera vez casándose. La boda no solo se celebró, sino que fue muy solemne. Javier y yo fuimos invitados a ser dama de honor y padrino, ayudando con el vestido y los anillos. Javier se sentía avergonzado. ¿Qué familia tiene un padrino de 1.87 metros? La universidad en la que entré tenía una cafetería famosa por su comida rica y barata. Le prometí dejarlo venir a comer gratis los fines de semana, y solo así aceptó a regañadientes usar el traje de padrino. Después de que entré a la universidad, Juana se mudó con el tío Pedro. Aunque siempre trabajaba a tiempo parcial para pagar mis estudios, Juana no redujo ni un centavo de mis gastos de manutención cada mes. El tío Pedro también me enviaba algunos sobres rojos. No aceptarlos era descortesía, y no aceptarlos tampoco era opción. Cada vez que Javier venía a mi universidad a comer gratis, rechinaba los dientes. Soy el sobrino biológico y no veo un centavo, compárteme un poco. Rápidamente metí el teléfono en mi bolsillo. No, tengo que ahorrar dinero. Pedir comida está bien, pedir dinero ni hablar. Javier me dio un golpecito en la cabeza con el dedo. Tacaña. ¿Olvidaste quién recogía botellas contigo hace años? Después de comer 2 bocados, reaccionó. ¿A quién le dices que pide comida, Ana? Al graduarme de la universidad había ahorrado una gran suma de dinero, y le compré a Juana un brazalete de oro macizo de 50 gramos, y también un collar de oro. Le dolía el dinero de mi tarjeta bancaria y quería cambiarlo por uno de menos gramos. La detuve. Ten lástima de tu amor primero. Estudié una maestría, ¿acaso no soportas que gaste dinero en ti? Efectivamente, mientras estudiaba la maestría ella siguió enviándome dinero cada mes, hasta que me casé con Javier siguió dándome dinero, y después incluso le dio dinero a mi hija. Le debía cada vez más, y por más que pagara no podía terminar de pagar. Pagar dinero no podía pagar el afecto y el esfuerzo que ella había puesto. Viendo a Juana envejecer, con más canas cada día, inexplicablemente sentía culpa en mi corazón. Javier dijo. En una familia no hay deudas. Juana me dijo. Creo que criarte fue una ganancia, no una pérdida. Solo cuando mi hija creció entendí el significado detrás de esta frase. A veces dar es recibir más de lo que se recibe. Asterisco historia extra asterisco asterisco Juana no tenía buena apariencia, tenía mal carácter y más tarde trabajó como carnicera, por lo que a los 35 años todavía no se había casado. Era fuerte y podía ganar dinero. A los que eran demasiado inferiores no los quería, y los que eran un poco mejores no la querían a ella. Más tarde a alguien le presentó a Antonio. Él tenía una esposa que murió en un parto difícil, dejando una hija de 8 años, Ana. Antonio no era alto pero parecía algo elegante, con un trabajo decente como maestro en una escuela primaria pública. Juana conoció a su hija, era muy linda, a los ancianos del callejón les gustaba la niña. Juana pensó que si podía criar a una hija tan buena, Antonio no debía ser tan malo. Inesperadamente, este hombre era un jugador que se casó con ella solo para pagar deudas. Apenas se casó, Juana tuvo que pagar 100.000 de deuda por él. Después, Antonio vio que la tenía segura y dejó de fingir.
Juana descubrió que había sido estafada en el matrimonio. Tomó el cuchillo de matar cerdos y persiguió a Antonio todos los días, obligándolo a escribirle un pagaré, y luego fueron al registro civil para divorciarse. Después del divorcio, cada semana Juana iba a casa de Antonio a cobrar. En realidad, no quería cobrar de verdad. Sabía que Antonio era un jugador y tenía un montón de deudas de usura que no podía pagar. Solo le preocupaba que vendiera a esa hija tonta, Ana. Esa niña la había llamado mamá varias veces y le ayudaba a lavar la ropa. Solo al ver que la niña seguía allí se sentía tranquila. Más tarde escuchó que Antonio abandonó a su hija y huyó, así que dejó el puesto, tomó el cuchillo y corrió a la casa alquilada de Antonio. La cerradura estaba rota, buscó ansiosamente y al levantar la cabeza vio una pequeña figura sentada en la terraza. Juana no dijo dos palabras, subió a la terraza y bajó a la persona. Pero no sabía cómo aconsejarla, solo podía amenazarla. Si quieres morir, paga el dinero primero. Ana temblaba de miedo. Le ruego que no me mate. Se arrepintió de inmediato. Deuda kármica, pensó para sí misma, y se llevó a la persona a su casa. En ese momento ya se había vuelto a casar. Sabía que al hacer eso García ciertamente no estaría contento, pero realmente no podía estar tranquila dejando a Ana sola afuera. Esta niña era tan obediente que dolía el corazón. A una edad temprana ya podía hacer muchas tareas domésticas. Cuando se casó con Antonio, su ropa y zapatos eran lavados por Ana. Le dio a Ana un lugar para vivir y la envió a la escuela. Para que Ana no pensara demasiado, la llevó a trabajar al puesto de carne de cerdo. Temía que García se enojara y tratara mal a la niña, por lo que siempre la regañaba, usando el pago de la deuda para asustarla a la menor provocación. Ana era muy sensata y hacía todo. No llevaba ni 2 meses en la casa y ya podía cocinar una mesa llena de comida. García y su hijo solo esperaban todo el día a que ella lo sirviera. Juana, cansada todo el día, llegaba a casa y aún tenía que hacer tareas. Sentía que desde que Ana llegó a esta casa, había un poco de apariencia de familia. Ana tenía mucha voluntad de progresar, entró en la preparatoria número 1, pero García no quería que fuera a la escuela. Ana también lo sabía, dejó un brazalete de plata y una nota y se fue. Juana corrió apresuradamente a la estación de tren. Quería mantener a Ana para que estudiara. Cuando ella era pequeña quería estudiar pero su familia no tenía dinero. Ana estudiaba tan bien que debía dejarle estudiar hasta el final. Pero García no estaba contento, y su hijo incluso tenía malas intenciones. Juana vio el cuello rojo de Ana por haber sido estrangulado e inmediatamente decidió divorciarse. Esta vez hubo vecinos que ayudaron, pero la próxima vez, sin el divorcio siempre estaría preocupada. Afortunadamente, Ana era una persona agradecida, completamente diferente a su padre. Divorciada, Juana tenía una hija más, y eso era algo para celebrar. Desafortunadamente, poco después le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Juana escuchó que el cáncer no se cura y que tratarlo una vez implica vender toda la propiedad familiar. Tomó el resultado de la prueba y salió. Pensó que si no se trataba podría dejarle algo de dinero a Ana. Si ella moría, la niña podría terminar la universidad. Pero Ana era muy terca. Si ella no se curaba, la niña no iría a la escuela. Juana solo pudo quejarse de su cuerpo inútil mientras aceptaba obedientemente la quimioterapia. Lo bueno es que se curó, y además sobraron algunos ahorros. Lo preocupante era que no tenía nada que hacer, ya no podía matar cerdos y en el campo no encontraba un buen trabajo. Tal vez las buenas personas son recompensadas. Conoció a Pedro, tuvo trabajo y un apoyo para la segunda mitad de su vida. Juana sentía que Ana era su estrella de la suerte. A mucha gente no le caía bien, pensaban que era dominante y feroz, pero Ana la hacía sentir que era una muy buena persona. La primera vez que Pedro la vio dijo: Alguien que puede mantener a una chica sin ninguna relación de sangre para que estudie debe ser una persona maravillosa. Juana se sonrojó al escuchar eso. Al principio no pensó tanto, fue porque al vivir juntas por mucho tiempo surgió el afecto, y no pudo evitar pensar por Ana. Ana decía que le debía, pero ella sentía que ninguna le debía a la otra, al contrario, ambas se beneficiaban. Ana ganó una madre y pudo estudiar lo que antes no podía.
Ella ganó una hija, recibió elogios de los maestros y de los vecinos. Más importante aún, experimentó la alegría de ser madre. Si no fuera por Ana, en toda esta vida nadie le habría comprado ese gran brazalete de oro que siempre deseó. Que Pedro lo comprara no contaba, el amor de un hombre y el amor de un hijo son diferentes. Ana era filial, y la nieta que Ana dio a luz también era obediente. Juana pensó que si hubiera tenido un hijo cuando era joven, su vejez no podría ser mejor que esta. Esta vida suya valió demasiado la pena.